Honestamente, estamos empezando el calorcito y Montreal está listo para recibir todos tus tips y todos tus consejos porque tener una casa es un sueño y venderlo también. Pero yo quiero saber, y para todos nuestros oyentes, ¿cuáles son esas estrategias ganadoras para aumentar el valor de tu propiedad antes de ponerlo a la venta? A ver, María, primero que todo, tenemos que resaltar que estamos en un mercado de vendedores. Total, entonces, en estos momentos. lo que vamos a hablar hoy es fundamental para todos ustedes que están pensando en poner a vender una propiedad. Número 1, clave. Todo lo demás que voy a decir es muy importante, pero lo más importante de todo es el precio correcto. Eso sí, y la verdad es que no sabemos al momento de querer vender una casa, no sé cómo se maneja con el agente inmobiliario el precio ideal, porque uno tiene una meta, Sí. pero el mercado tiene otra. Sí. ¿Cuáles son esos tips que un agente inmobiliario tiene que hablar con el vendedor para saber el precio correcto? A ver, yo, por ejemplo, lo primero que hago cuando me encuentro con un vendedor es hacer una evaluación comparativa de su propiedad. Y entonces le muestro en una tabla de Excel cuáles son las ventas que han sucedido en el sector, pero también es muy importante hacer ajustes. Por ejemplo, porque hay mucha gente que me dice, oiga, pero es que la casa de al lado se vendió en tanto. Sí, pero resulta que la casa de al lado tenía garaje y la suya no. Exacto, Entonces, todo esto hay que hacer unos ajustes y es muy importante comparar, como decimos en Colombia, peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, lo primero que yo hago es, le doy al vendedor esta evaluación comparativa y adicionalmente le muestro qué se está vendiendo actualmente en el mercado para que sepa contra qué va a competir, ¿no? Total, y es muy cierto porque uno tiene que tener en cuenta el mercado actual, el mercado de tu barrio y lo que tienes en la casa, que eso es lo que vale. Entonces son como esas tres cosas que uno como vendedor tiene que tener en cuenta. Yo quiero saber cuáles son esos errores más comunes que cometen los propietarios al momento de poner en venta su casa. Bueno, ya hablamos entonces del tema del precio, Sí. que es un error garrafal. Porque yo le doy el precio al vendedor, pero le digo, mire, señor, pero es usted el que define finalmente el precio, Es ¿no? verdad. Cuando hay unas expectativas que son fuera de la lógica, yo personalmente prefiero no trabajar con ese cliente. Entonces, número 1, estamos con el precio, pero lo otro que es muy importante es preparar bien la propiedad. La gente piensa que porque la puso a buen precio es suficiente. No es tan cierto. Entonces, lo primero es, por ejemplo, hacer mejoras pequeñas. Si tienen bombillos que están fundidos, si tienen puertas que no cierran bien, si tienen una pared que los niños decidieron hacer su propio diseño, entonces pintarla. No se necesita renovar la propiedad, pero se necesita tenerla en buen estado para que quien vaya a visitarla, cuando entre, sienta que puede vivir en esa propiedad. Entonces, eso es una segunda cosa que es muy importante. Una cosita que quiero agregar ahí es que los vendedores muchas veces no tienen en cuenta las ventanas. Yo quiero que nos hables un poquito de la importancia de tener las ventanas actualizadas al modelo que hay ahorita, los frames, la insolación. ¿Cómo es eso de importante? A ver, hay muchas cosas y es nuevamente otra cosa que yo le digo a los vendedores y es, antes de ponerse a renovar, por ejemplo, una cocina o un baño, hay que hacer inversiones en lo que llamamos los huesos o la estructura de la propiedad. Entonces, en lugar de pensar que vamos a cambiar un baño, vamos a cambiar una cocina, primero encárguese del techo, de las ventanas, del garaje, de la isolación, porque ¿qué saca con tener una cocina
espectacular, pero que el que compra tiene que pagar una cuenta de 4 o 5 mil dólares de electricidad porque las ventanas están viejas, porque el techo o porque el techo está cayendo. Entonces, antes de lo estético, sí, la estructura es mucho más importante. Entonces, si antes de vender van a hacer inversiones, empiecen por la estructura y después pasan a lo estético. Bueno, y algo muy interesante que dijiste es que al momento, por ejemplo, eso es lo que habla un agente de inmobiliario al vender, pero al comprar, cuando uno ve que, ok, hay cosas por mejorar, entonces uno puede pedir menos. No sé si es algo que todavía se usa y en el mercado de ahorita se usa, porque uno al comprador ve una casa y uno dice, bueno, pero le tengo que arreglar, poner ventanas nuevas, hacer el techo, hacer el garaje, hacer un montón de cosas que están dañadas. Bueno, entonces me va a tocar pedirle menos porque mira todo lo que le tengo que aumentar. Cuando vas a comprar, hay un documento muy importante que es el que se llama la declaración del vendedor. Esa declaración del vendedor te va a decir cuándo se cambió el techo, cuándo se cambiaron las ventanas, cuándo... Entonces, el que va a comprar hace una oferta teniendo en cuenta lo que está declarado en la declaración del vendedor. Entonces, sí, es muy importante que si están pidiendo $500,000 por la casa y usted ve que tiene que hacer más o menos $20,000 o $30,000 de inversiones, pues ofrezca menos 470 o algo así, porque después, en el momento en que van a hacer la inspección, no le van a poder decir al vendedor, señor, es que el techo está viejo, porque el vendedor, ¿qué le va a decir? Señor comprador, pero es que yo se lo dije en la declaración del vendedor. Entonces, todas esas cuentas hay que hacerlas antes de presentar una oferta. Buen punto. Y hablando de la inspección, ¿es necesario hacer una inspección previa antes de poner una propiedad en venta? No es necesario hacer una inspección antes de poner una propiedad en venta como vendedor, pero eso es una de las recomendaciones que le hago a todos mis vendedores. ¿Por qué? Porque van a poder ser completamente transparentes en su declaración del vendedor. Y es una inversión que, por ejemplo, una casa puede costar entre $600 y $800 la inversión, pero eso significa que quien va a venir a comprar, el precio que le va a ofrecer es el precio que le va a terminar pagando porque ya sabe todo lo que tiene la casa. Ojo, señores vendedores, no significa que el comprador no vaya a hacer su propia inspección. Sí la va a hacer, pero a menos de que salga algo nuevo, exacto, comparado con el informe del inspector de ustedes, pues no va a haber sorpresas. Eso es como cuando uno, hagamos un ejemplo con una persona. Sí. Antes de ir a una cirugía, a una persona le hacen todos unos chequeos médicos antes para saber en qué estado de salud está y con eso el cirujano sabe a qué se va a enfrentar. Es lo mismo con una casa. Entonces, aun cuando no es obligatorio y no se usa mucho, yo siempre se lo recomiendo al vendedor. Súper bien. Y la verdad es que es necesario tener un buen inspector y la verdad uno no sabe qué inspecciones hacen. Y yo quiero preguntarte, porque esto es curiosidad mía, ¿uno cómo hace en el momento de vender o comprar? Si no sé si tienes unos tips de uno a elegir el buen inspector, porque hay veces solamente miran por encima o hacen algo completamente detallado. ¿Uno cómo identifica eso? Excelente pregunta. Excelente pregunta porque no todos los inspectores tienen los mismos conocimientos con respecto al área y al tipo de propiedad. Muy importante. Y es tan así que hay un proyecto de ley para el 2026 en el cual se van a definir unos criterios muy estrictos para quién puede ser inspector. Porque en este momento básicamente cualquier persona puede ser inspector si sigue un curso muy, muy corto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo un comprador, un vendedor, tengo una lista de inspectores que les recomiendo a mis clientes porque sé que son buenos y además que tienen la experiencia en cada uno de los sectores. Entonces, es muy importante, uno, verificar que tengan un seguro de responsabilidad civil.
que se van a impresionar, pero no todos los vendedores, no todos los inspectores lo tienen. Segundo, hay que saber cuántos años lleva en la profesión, porque uno puede aprender muchas cosas en el colegio o en la universidad o en el CEGEP, pero hasta que no ve uno todos los casos y todas las cosas, pues ahí es que se forma la experiencia. Tercero, ¿en qué áreas hace inspecciones? Y me pasó. Sí. Me llegó una clienta a vender su condo porque cuando estaba vendiendo con otro courtier inmobiliario, había tenido un comprador que se había retirado de la oferta después de la inspección. Cuando fui a revisar el reporte de inspección, yo y con el inspector que le recomendé que hiciera una inspección antes de vender, nos damos cuenta que el inspector era un inspector que trabajaba en Vaudreuil-Dorion y había venido a hacer una inspección de un condo en el Plateau Mont-Royal. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Si uno no sabe cómo se inspecciona un condo en un edificio centenario, pues va a traer a colación un montón de cosas que no aplican y viceversa. Total, total. Y esas son cosas que uno no tiene en cuenta al vender y a comprar su propiedad. Entonces, la verdad es que me picó la curiosidad porque al momento de comprar mi casa me pasó y yo dije, esto debe ser algo común. Muy, muy, muy buen punto que ahora explicaste. Que voy a terminar lo que tú preguntabas, si es los inspectores no tienen derecho a abrir muros. Entonces, sigue siendo una inspección con limitaciones en el sentido que es una inspección visual. Ahora, dependiendo de qué tantas formaciones y permisos adicionales tenga, un inspector puede utilizar, por ejemplo, un detector de humedad, puede abrir el panel eléctrico, pero tienen que tener... No cualquier inspector puede abrir el panel eléctrico, no cualquier inspector puede usar un detector de humedad, no cualquier... Entonces, por eso es muy importante tener uno que tenga todas, porque tiene la limitación de que solamente es visual, pues por lo menos ayudarse de la mayor cantidad de equipos que se puedan, y por eso es importante no ahorrar en eso, porque lo barato sale caro. Es verdad. Honestamente, un muy buen tip para todos nosotros que están en el mercado. Cambiando un poquito de tema, al momento de vender tu propiedad, ¿qué impacto tiene la carta de presentación o el home staging en el precio de venta? Importante, muy importante, muy importante, porque a todos las cosas nos entran por los ojos, ¿no? Total. Y la primera impresión es la que cuenta. Entonces, obviamente no se trata de solamente poner una casa bonita y que se esté cayendo el techo y todas esas cosas, pero digamos que si ya pasamos la etapa de las mejoras estructurales, el tema de la presentación de la casa es fundamental. Cuando quien va a vender no tiene unos muebles bonitos o lo tiene muy lleno de cosas, lo mejor es traer un experto que diga, mire, mueva estos muebles, saque esto, cambiemos este sofá, porque representa un porcentaje bien importante del precio de venta el hecho de que una casa se vea bien, porque el comprador tiene que entrar y sentir que esa puede ser su nueva casa. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, es muy importante guardar todo lo que no necesitemos. Sí. Quitar la mayor cantidad de fotos para despersonalizar el espacio, para que el que viene se pueda sentir que puede vivir ahí y no que se está metiendo en la casa de otro. Exacto, exacto. Literalmente es volver su casa un showroom, porque está en venta completamente. Exactamente. Y yo quiero saber, normalmente los agentes inmobiliarios te lo aconsejan, pero tienen el equipo apropiado para eso, porque normalmente te lo aconsejan, pero uno que no sabe nada de estilo de decoración interior, uno cómo se puede guiar, o es algo que, por ejemplo, tú puedes ofrecer en tu equipo. A ver, yo hago dos cosas.
y eso depende del agente inmobiliario, pero en mi caso, yo por ejemplo le doy a la gente una lista de cosas por hacer antes de las fotos. Súper, ¿no? sí. Entonces, hágame el favor y me quita todas las cosas que están encima de los counters o de los mostradores de los baños, de la cocina, quíteme todas las toallas, quíteme todos los tapeticos chiquiticos, escóndame las cosas del perrito, del gatico, quíteme las fotos. Yo les doy una lista si veo que es un tema más que lo puede hacer el mismo dueño. Sí. Cuando yo veo que el caso necesita una intervención de un experto adicional, sí. Entonces yo traigo a un home stager y dependiendo del valor de la propiedad, o lo pago yo, o lo paga el vendedor, o lo pagamos entre los dos. Y si se necesita alquilar muebles, en ese caso sí es el propietario el que tiene que encargarse si vamos a sacar todos sus muebles y a poner otros muebles nuevos. Interesante. Y además es que todo juega también en las fotos que uno presenta al momento de poner su casa en venta. Cuéntanos, ¿qué papel juega la fotografía profesional y los videos en la estrategia del marketing? Es fundamental. Y nuevamente porque todo entra por los ojos. Entonces, hay que prepararse para la sesión de fotos. No es que última hora, que llegó el... Sí. Yo llego antes que el fotógrafo para verificar que mis clientes siguieron los consejos de esa lista y si no, con el permiso de los propietarios, empiezo a mover cosas. Uh-huh. Y por eso también en lo que paga el cliente... Es importante que el agente inmobiliario no vaya y tome fotos con su teléfono. Tiene que contratar un fotógrafo profesional y el agente inmobiliario debe ir a las fotos. Yo sé que hay muchos colegas míos que mandan el fotógrafo, llega donde el dueño y allá se entiende. Yo siempre estoy ahí porque siempre hay cosas que hay que mover a último minuto. Y yo inclusive antes de publicar las fotos, siempre hago una verificación y si se necesita hacer modificaciones con Photoshop o con cosas así, se las pido al fotógrafo. Es muy importante verificar las fotos antes de subirla. El orden de las fotos también es fundamental. Sí. Y la cosa es que uno no lo habla, pero cuéntanos un poquito ese orden en qué se caracteriza. A ver, el orden de las fotos es fundamental porque uno no puede cansar al comprador. Sí. Uno tiene que darle rápidamente, porque la gente ahora en esta era digital, todo quieren en 3 segundos, 2 clics, 3 clics. Entonces, la primera foto que uno debe mostrar siempre es cómo se ve la luz natural de la propiedad. Sí. Y ir haciendo un recorrido lógico de la propiedad y no poner 5 fotos del mismo cuarto. Sí. Se pone 1 o se pone 2 y el resto es para invitar a la gente a que venga. 50 fotos en una propiedad tampoco es recomendado. ¿Por qué? Porque si no, entonces nadie viene. Porque dice, yo ya vi todo. Los videos. Yo sí creo que los videos son importantes en ciertos casos. Para propiedades muy chiquitas no vale la pena. Para casas en donde son mucho más grandes o, por ejemplo, donde hay arrendatarios y es un poco más difícil ir a visitar, sí son útiles los videos de inmersión que llamamos. Yo quiero preguntarte, ya que te tengo aquí, porque los agentes inmobiliarios han empezado un trend, una tendencia de redes sociales que me gustaría saber tu opinión. No sé si tú lo adaptas en tu área de trabajo, pero es mostrar las casas y sus propiedades en venta en las redes sociales con dron, con videos así súper impactantes y súper bien trabajados. Pero no sé en el área de agentes inmobiliarios eso cómo se ve. Yo, dependiendo de la propiedad, uso o no uso drone. Bueno, ahora, es importante que sepan que es que no, en Montreal, no en todos los barrios se permite hacer fotos con drone. Oh, ¿cómo así? No. Oh, dependiendo ¿uno tiene del que tener barrio, un permiso? ¿O cómo? Dependiendo del barrio, se autoriza o no se autoriza a volar drones. Okay. Entonces, cuando uno llama al fotógrafo y si uno quiere drones, entonces es importante verificar con el fotógrafo que se puede o no se puede. Por ejemplo, un condo en el centro de la ciudad. ¿Para qué vuela uno un dron?
para mostrarle que hay 200 edificios al lado, ahí me parece que es más show off del courtier inmobiliario. Sí. Pero cuando, por ejemplo, yo tenía hasta hace poco un dúplex en venta y estaba al lado de una carrilera. Ahí era fundamental volar un dron para mostrarle a la gente la cercanía con la carrilera para que se diera una idea antes de ir a visitar. De igual forma, acabo de, bueno, no voy a decir vender, pero tengo una oferta aceptada sobre una casa en Pointe-Claire y está cerquitica a Fairview. Era fundamental volar el dron para mostrarle que caminando de verdad podían ir a Fairview. Sí. Pero volar un dron, por ejemplo, cuando uno vende una finca, ¿qué le va a mostrar? ¿Pasto? Entonces ahí sí, eso es puro show off. Las vacas, exacto. Entonces yo creo que es una herramienta muy útil, pero que no se debe siempre, o sea, mejor dicho, que tiene que, el vendedor también tiene que, no se debe dejar como encantar por el hecho de que le digan que le van a volar un dron o no sé qué, porque, mire, si es de utilidad bien, pero si no, simplemente le están ahí echando cuentos, como decimos. Bueno, hablando un poquito de las ventas de propiedades, uno tiene que tener en cuenta también las temporadas, porque todo tiene un juego. Y uno a veces ve en la mitad del invierno una casa en venta y uno dice, bueno, pero uno, ¿quién va a ir a ver esta casa? O es que es hora de compra, porque además aquí en Montreal uno tiene que tener en cuenta que hay ciclos de mudanzas y entonces eso también juega en los movimientos de la venta de propiedad. ¿Cuál es el momento ideal para poner tu propiedad en venta? Qué buena pregunta me haces. A ver, el momento que históricamente se ha considerado ideal para vender es el mercado de primavera, que es el mercado en el que estamos en este momento, cuando ya estamos entrando casi al verano. Sí. ¿Por qué? Porque le da tiempo al vendedor de poner su propiedad en el mercado, que esté 30 días, 60 días y que el comprador se alcance a mudar durante el verano. Sí. Yo difiero de ese consejo. Yo digo que el mercado de primavera sí es ideal, pero el mercado de invierno es excelente. Si uno pone una propiedad al precio correcto en venta en el invierno, se vende muy bien. ¿Por qué? El comprador que busca en invierno es serio. No está yendo a, ay, qué rico, me voy a ir a una visita libre a ver qué me veo. El que sale a menos 25 grados a buscar casas porque quiere comprar. Increíble. ¿No? Sí. Y la verdad es que no lo tenía en cuenta. Segundo, no estás compitiendo como vendedor con todas las casas que pone todo el mundo en primavera. Tercero, te da la posibilidad de hacer ajustes sobre tu estrategia de venta en un mercado en el que todavía no es... si lo pusiste en febrero y te equivocaste con algo o te diste cuenta que tenías que arreglar algo, no estás al borde de perder el tiempo del mercado como si lo pones en abril o en mayo. Tienes tiempo de hacer ajustes. Entonces el mercado de invierno, a mi modo de ver, es excelente. Y hay un periodo entre octubre y diciembre que la gente lo pasa por alto, que es el mercado también de otoño, que también es muy bueno porque hay mucha gente que tiene que hacer inversiones antes de que se termine el año fiscal y ahí es donde compran. Entonces, no hay mala época para vender. Lo que uno no puede hacer es equivocarse con el precio y con la estrategia dependiendo de la época del mercado. Lo otro que es muy importante, y volviendo a las fotografías, señores vendedores, si tienen su casa en el mercado y su courtier inmobiliario, su agente inmobiliario la tiene en venta desde el mes de febrero, ojo, si no ha cambiado las fotos del exterior y todavía tienen nieve y estamos en verano, grave error, porque ¿qué le están diciendo al comprador?
que llevan un montón de meses y que su agente inmobiliario ni siquiera se ha preocupado por cambiarle las fotos. Eso te iba a preguntar, porque sí tiene un factor emocional, no sé si eso me lo puedes confirmar, al momento de uno comprar y buscar su casa, cuando ve sus fotografías por fuera en invierno y en verano. Total. O sea, no sé qué influye en eso emocionalmente, pero veo que cuando hay personas que buscan casa y ven algo en invierno, alguna propiedad en invierno, tiene algo un poco más deprimente. No sé si algo no lo puedes confirmar. Sí, si estamos ya en verano y el comprador está mirando y ve unas fotos que tienen nieve, olvídese. Eso van a ser así. ¡Ting! Delete. Sí. Eliminar. Número 1, porque no está mostrando la belleza de la casa en verano o en primavera, que son tan bonitas. Y número 2, porque ¿qué crees tú que piensa esa persona si ve unas fotos de invierno? Algo raro tiene esa casa porque está desde el invierno. Sí. Esta gente ni siquiera le importa su listing porque ni siquiera han cambiado las fotos. Eso mejor no hacer negocio. Entonces sí, no, es fundamental. Hay que actualizar las fotos, volver a tomar nuevas y siempre que se pase de la época de invierno a la época de primavera o verano, señores vendedores, pónganle unas florecitas y unas maticas afuera a la casa para que las fotos se vean bonitas. Claro que sí, ¿no? Y además es que en invierno se tiende a opacar un poquito la potencialidad que se puede dar en verano o en primavera. Sí, claro. Bueno, hablando un poquito del precio, es cómo se determina el precio correcto de salida sin dejar dinero sobre la mesa. El precio correcto y el mercado es muy inteligente. Se determina, 1, con una buena evaluación comparativa, ¿no? Yo siempre sugiero que el margen de negociación que se deje sea pequeño. El vendedor tiende a querer decir, ay no, pero venga, sumémosle tanto porcentaje más por si acaso. Mire, lo mejor es ponerlo lo más cerca al precio probable de venta. Y una vez se pone la propiedad en el mercado es extremadamente inteligente. Si ustedes ponen una propiedad en venta y en el transcurso de la primera semana no tienen como mínimo 5 a 10 visitas, se equivocaron en el precio. Muy cierto, la verdad que sí. Y bueno, ¿y qué estrategia usa un buen agente inmobiliario para atraer compradores calificadores rápidamente? A ver, ahora en este nuevo mercado en donde uno no puede representar los intereses del comprador y el vendedor, entonces eso es lo otro. Señores vendedores, si su agente inmobiliario les dice que tiene un montón de compradores para su casa, señores, no puede representar sus intereses y los del comprador. Entonces, cuento chino. Uno sí tiene compradores. Yo tengo muchísimos compradores, pero yo no los puedo llevar a mis propios listings porque no puedo representar a mi comprador y a mi vendedor, ¿no? Muy cierto. Entonces, eso se podía hacer en el pasado, pero ya no se puede hacer. Oh, ¿en serio? Jamás lo había escuchado. No. Okay. Desde junio del 2022, un mismo agente inmobiliario no puede representar los intereses de un comprador y de un vendedor. Entonces, que te voy a traer muchos compradores para tu casa. ¿Y a quién vas a señor vendedor, pregúntele a ese agente inmobiliario, ¿y a quién vas a representar? ¿A mí o a tu comprador? Muy buen punto, la verdad que sí. ¿Y qué recomiendas para aceptar la primera oferta o esperar una mejor en ese momento? Muy buena pregunta también. Y es, muchas veces la primera oferta es la mejor oferta que vas a tener. ¿Y por qué? Porque en la casa está acaba de salir, la casa o la propiedad, acaba de salir al mercado. Esa persona que vino está motivado a no competir con otras personas. Entonces, ¿qué te va a hacer? La mejor oferta posible. Y eso es una tendencia que tienen muchos los vendedores y es pensar que mejor me espero a ver qué. Sí. Y muchas veces al esperarse a ver qué, resultan con que pierden la primera oferta. La oportunidad, claro. Exactamente. Entonces, si esa primera oferta, yo no quiero decir que uno tenga que aceptar cualquier cosa, pero si esa primera oferta cumple con las condiciones de lo que tú como vendedor querías,
no hay que temer a aceptar esa promesa de compra. Increíble. ¿Y qué factores deberían tener de más en consideración para poder, no perder esa oportunidad? Es muy importante que esa oferta venga siempre acompañada, y yo, por ejemplo, lo pongo en mis contratos y lo pongo en mis listings, y es que yo no le permito a mis vendedores aceptar una oferta si no viene acompañada de una precalificación hipotecaria. Así el comprador parezca caído del cielo, si yo no veo la carta de preaprobación donde me está diciendo que un banco le puede prestar y hasta cuándo le puede prestar, yo no le permito a mi vendedor que acepte esa oferta. Eso es lo número 1. Y lo número 2, pues siempre tiene que venir acompañada de el acuse de recibo de la declaración del vendedor, porque con eso es que uno sabe que ese comprador leyó lo que el vendedor estaba declarando. Increíble. Honestamente, todos estos tips que uno tiene que tener en cuenta al poder vender su casa, los tiene con Catalina Camacho. Y la verdad es que hay cosas que cambian con el tiempo, con los años, y uno siempre tiene que estar actualizándose con el tipo de información. Sí. Y uno depende mucho del buen agente inmobiliario que uno escoja. Sí. Catalina, honestamente, gracias por compartir este espacio con nosotros. Y además que tocas puntos muy interesantes que para nuestra próxima visita vamos a hablar, la verdad me encantaría hablar de ese papeleo de cuando uno recibe cuando uno recibe todas esas precalificaciones y todo lo que tú haces para que ya un comprador, porque ya estamos hablando de los vendedores, pero ya un comprador como que queda overwhelmed de todo el tipo de información que tiene que rendir, todo el tipo de cosas que uno tiene que tener listas para que ese vendedor pueda, ok, este es el comprador que quiero que tenga mi casa. O sea, me encantaría saber y que todos nuestros audientes tengan listos y que anoten, porque yo sé que son muchas cosas. Son muchos papeles, y yo he tenido clientes que en el pasado han vendido con Dupropio. Sí. Y cuando ven la cantidad de papeleo y cuando ven las cosas o los potenciales riesgos a los que se han expuesto y la plata que han dejado en la mesa, deciden hacer negocio con un agente inmobiliario. Exacto, y no solamente el agente inmobiliario, pero la importancia de tener un buen broker al mismo tiempo. Sí. Entonces son esas cositas que de pronto en la otra entrevista podemos tener y compartir. Claro. Catalina, por favor, compártenos tus redes sociales y dónde te podemos contactar. La manera en todas las redes sociales es el mismo nombre, pero en Instagram tengo dos cuentas. Una que tiene contenido en español y en inglés, que es Catalina Camacho Realtor, y la que solamente tiene contenido en español, que se llama Catalina Tu Realtor. Muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros.